Bueno, muy buenas tardes. Qué bueno que nos estén acompañando. Este horario de la tarde suele ser a veces difícil, pero me parece que podemos hacer una buena conversación y estoy seguro en compañía de Santiago. Lo que hemos planeado nosotros en estos próximos 50 minutos es lo siguiente. La reflexión que nos han propuesto gira alrededor de la reindustrialización. Y evidentemente ese es uno de los propósitos que está buscando el actual gobierno, y lo que queremos nosotros hacer es poner un poco en contexto la propuesta del gobierno, y ponerla en contexto significa dos cosas. Significa, por un lado, hacer unos comentarios sobre ella, pero por otra parte tratar de extraer de la experiencia histórica. Este es un debate que lleva mucho tiempo y en América Latina tiene muchos antecedentes, de la experiencia histórica, también de lo que dice la literatura económica, las recomendaciones de las personas que saben de este tema, y creo que tratar de poner unos puntos de reflexión de hacia dónde deberíamos movernos. Creo yo que en esta coyuntura, y quizás el entorno en el que se ha dado este encuentro que están teniendo ustedes así lo refleja, estamos en un momento de transformación, pero no sabemos exactamente la transformación de qué magnitud será, en qué sentido será y producto de qué será. Creo yo que de todas maneras debería ser producto de la interacción de las distintas fuerzas de la sociedad, de los distintos actores económicos, de las distintas instancias del debate público, y en esa medida nosotros pretendemos contribuir a ese debate sobre esta política en concreto. Es posible que al final, en una sesión de preguntas que vamos a tener, podamos tocar algunos otros temas que ustedes consideren relevantes o sobre esta misma discusión. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a exponer en 15 minutos los principales lineamientos de lo que ha propuesto el gobierno sobre política de reindustrialización, y voy a hacer unos comentarios al respecto. Después, Santiago va a hacer lo propio en los 15 minutos que sigan, y allí iniciaremos una conversación a partir de los temas que nos hayan parecido interesantes de lo que cada cual ha dicho, para dejarles a ustedes la palabra. Y Adriana, entiendo que tenemos un mecanismo para recoger algunas preguntas, no intervenciones, esperamos, sino quizás preguntas para aprovechar el tiempo de ustedes. Entonces, sin mucho más preámbulo, procedamos. Era de esperarse que el primer gobierno de izquierda de por lo menos 80 años, dependiendo si uno considera que el gobierno de Alfonso López Pumarejo fue de izquierda o no, en muchas cosas lo fue, en otras no tanto. Era de esperarse que el primer gobierno de izquierda en 80 años tuviera una propuesta de política industrial. No porque la política industrial sea propia de gobiernos de izquierda necesariamente, pero sí porque el péndulo ideológico y de aplicación de políticas públicas venía de vuelta del consenso de Washington de los años 80, de los años 90, que significó, entre otras cosas, la apertura para países como Colombia, y ese regreso que ya se veía con fuerza en otros países de América Latina llegó a Colombia. No sorprende, por lo tanto, que haya esos planteamientos de política de reindustrialización. Sin embargo, la política está en confección, más o menos. Quizás si me oye hablar alguien del gobierno, considera que es una titular un poco fuerte, pero es un hecho que hay unas líneas generales, pero no hay un documento robusto, completo, que agote el tema. Yo voy a no ser vocero del gobierno, voy a plantear las cosas sobre la mesa para que las discutamos, de qué quiere hacer el gobierno. El gobierno dice que el objetivo general de una política de reindustrialización es hacer la transición entre una economía extractiva hacia una economía del conocimiento, la productividad y la sostenibilidad.
Ese es el objetivo central para el gobierno de una política de reindustrialización. Dejar de ser una economía extractiva, y quien haya oído con atención los discursos del presidente Petro desde que era candidato, pues él tiene este planteamiento, para ser ya no extractivos, sino una economía del conocimiento, de la productividad, de la sostenibilidad. Eso, en todo caso, es un poco gaseoso, entonces voy a tratar de aterrizarlo en un par de cosas. Cuando plantea el gobierno objetivos específicos, plantea uno que a mí me parece totalmente plausible, y es el de cerrar la brecha productiva que hay entre distintos agentes en la economía colombiana. Sabemos que una economía que tiene el 60% más o menos de informalidad encuentra grandes brechas de productividad entre un ciudadano y una empresa de punta y un ciudadano que está en la informalidad, por poner solo un ejemplo. Primer propósito, cerrar brechas productivas. Segundo, fortalecer encadenamientos productivos y fortalecer la inversión. Este punto es clave y lo voy a retomar en un momento. Tercero, diversificar y sofisticar la oferta productiva del país. Diversificar y sofisticar. Y cuarto y quinto, ahí son como de otra familia, porque dice que busca profundizar la integración con América Latina. Creo yo que más que un propósito económico, ese debería ser como un propósito político, salvo que de la integración con América Latina se desprenda un propósito económico como era la industrialización por sustitución de importaciones de la vieja usanza de los años 70 y 80, y buscar posiciones comunes en foros multilaterales. Allí ya nos fuimos por completo a la esfera política, creo yo. Entonces, como lineamiento de una política de reindustrialización, buscar posiciones concertadas con los vecinos en foros multilaterales me parece, pues sí, seguramente se está hablando de la Organización Mundial de Comercio, pero pues eso no es parte de una política de reindustrialización a mi juicio. Instrumentos. Los instrumentos centrales que propone el gobierno son las compras del Estado, algo fundamental, las compras del Estado. Recuerden ustedes que bajo los parámetros de la Organización Mundial de Comercio, de la cual hacemos parte, no debe haber discriminación entre dos oferentes frente al Estado. Dos oferentes en igualdad de condiciones deberían ser tratados de manera equitativa por un Estado, pero cuando uno ya dice que las compras del Estado son instrumento de política industrial, claramente pretende meterle un sesgo de favorecer a algunos frente a otros. Alguno dirá que eso lo hace todo el mundo, pero nosotros no deberíamos hacerlo en la medida en que nos rigen unas normas multilaterales. Segundo, inversiones públicas, no ya compras del Estado, sino inversión pública. Tercero, la política comercial, es decir, lo que se ha llamado aranceles inteligentes por parte del gobierno, que es todavía un concepto medio gaseoso, pero que no cuesta entenderlo como cerrar partes de la economía para desarrollar la economía internamente. Entonces, inversión pública, manejo de política comercial y compras del Estado. Asterisco, nota de pie de página, las compras del Estado tienen además un propósito político, no solo económico. Todos sabemos que los que viven del presupuesto público se vuelven clientes políticamente de un gobierno de turno, del anterior, independientemente de cuál sea el gobierno, pero es un instrumento que cumple propósitos económicos y políticos. Ya en esa medida, cuando uno se da cuenta que el gasto público, el tamaño del Estado, la inversión pública y el comercio exterior empiezan a ser los instrumentos claves de la política de reindustrialización, empieza a acordarse de Mariana Mazzucato, por ejemplo, hasta cierto punto, empieza a acordarse de ciertas experiencias que han revitalizado unas ideas que ya creíamos desaparecidas del debate público y del debate económico internacional, y es ese Estado como promotor central de la actividad pública, de la actividad económica. Otra nota de pie, entre el momento en que entra el gobierno de Gustavo Petro y el momento en que salga, de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo, el tamaño del gasto público dentro de la economía va a haber crecido 3 puntos porcentuales. 3 puntos porcentuales suena poco, pero Santiago, que fue director de planeación, tiene la calculadora en la cabeza
es un jurgo. Hacer crecer en 4 años la participación del gasto público en 3 puntos porcentuales es muchísimo, es ampliar mucho el rol del Estado en la economía, con un elemento adicional: devolverse de allí es muy difícil, porque buena parte de ese gasto va involucrado en burocracia, y después bajarse de burocracia es políticamente muy complejo. Para cerrar esta caracterización gruesa de lo que plantea el gobierno y hacer un par de comentarios y darle la palabra a Santiago para que empecemos posteriormente a conversar, creo que es importante destacar que el gobierno ha escogido unos sectores que denomina apuestas productivas, unos sectores líderes, llamémoslo así. El primero de ellos, la apuesta productiva, hacer una transición energética. Digamos que no es un sector en sí mismo, por supuesto el sector energético es un sector en sí mismo, pero la apuesta, que es parte central del objetivo clave, es dejar atrás combustibles fósiles e ir hacia energías limpias. Uno supone que buena parte del esfuerzo de gasto público, inversión pública, compras del Estado, etcétera, irá orientado a promover energías alternativas. Ahora, si ustedes se dan cuenta que en las últimas 48 horas una empresa francesa decidió abandonar el país porque nadie le para bolas en el gobierno, una empresa de energías alternativas, y que hay serias dificultades en La Guajira para que otras empresas que están desarrollando proyectos de energía eólica tengan éxito en este momento, uno dice, parece que una parte del gobierno no oye a la otra, o que no se han leído el documento básico de tratar de promover esa transición energética. Segundo, apuesta productiva, la agroindustria. Yo creo que aquí le asiste mucho la razón al gobierno. Colombia tiene más o menos 20 millones de hectáreas cultivables, 16, 17, 18 millones de hectáreas cultivables, y solo cultivamos alrededor de 7 millones de hectáreas. Hay más de 10 millones de hectáreas cultivables en Colombia, con una posición geográfica envidiable, todo lo que aprendimos en primaria, la soleación, en la zona tropical, etcétera, etcétera. Obviamente, el déficit es inmenso en infraestructura, paquetes tecnológicos, capacidad de armar, de organizar a los productores. Casi que si uno pudiera emular la experiencia de la Federación de Cafeteros en esas otras 10 millones de hectáreas con cualquier producto exportable, sería exitoso. Yo creo que allí le asiste la razón al gobierno, pero esto está permeado por toda la discusión de redistribución de tierras y muy poquito por discusiones de paquetes tecnológicos, distritos de riego, etcétera, etcétera. Tercera gran apuesta, el sector salud. Interesante tenerlo presente cuando estamos en medio de una discusión muy álgida sobre el sector salud. Aquí ustedes fueron a almorzar y leyeron las noticias, ha trascendido un audio del viceministro de Salud en el que dice: si no hacemos la reforma a la salud por el Congreso, la vamos a sacar por decreto. Obviamente esa frase admite muchas discusiones, pero muestra los objetivos que ya conocemos una y otra vez. Y finalmente, una cosa un poco críptica: reindustrialización para la defensa y la vida. La defensa y la vida. No sé, cuando uno ya ha pasado por los virus de la vida en las estrellas del universo, creo que la defensa y la vida es una expresión igualmente genérica. Muy bien, hasta allí la presentación de lo que propone el gobierno, de manera muy gruesa, pero insisto, no es que esté mucho más elaborado en documentos de 400 páginas, no, son unos lineamientos generales los que he mencionado. Tengo un par de observaciones y le doy la palabra a Santiago y seguimos después de nuestra conversación. Yo creo que industrializarse por industrializarse como objetivo prioritario es un embeleco. Uno no quiere ser un país exitoso porque tiene una industria grande. Uno quiere ser un país exitoso porque la gente está bien, porque hay menos pobreza, porque hay más bienestar, porque hay mejor distribución del ingreso. Y cuando uno mira retrospectivamente cuál ha sido la política más eficaz en Colombia para reducir la pobreza, ha sido el crecimiento económico. Entonces pongamos en un margen: crecimiento económico es un objetivo prioritario, no por embeleco, sino porque eso es lo que permite reducir pobreza. En Fedesarrollo, donde yo trabajo parte del tiempo, hicimos un ejercicio
o se hizo un ejercicio, lo hicieron los colegas, que muestra que entre el 2002 y el 2017, 2002 y 2017, la pobreza cayó 22 puntos porcentuales, 22 puntos porcentuales. Cuando uno descompone cuáles son los factores detrás de esos 22 puntos, el 74% fue por el estupendo crecimiento que tuvo la economía en ese periodo. Y el 26% por otros factores, redistributivos, transferencias, apoyos, qué sé yo. Entonces, es fundamental crecer. Si no se crece, no hay posibilidad de lograr más bienestar. Con un problemita, el crecimiento en Colombia trae malas noticias. Nosotros estamos estancados en posibilidades de crecimiento y alguno dirá, pero ¿cómo así? Si venimos de 20 años de buen crecimiento, 15 años. El crecimiento en Colombia en este siglo se ha dado esencialmente por aumento de los factores productivos, más capital, más trabajo, pero no por mayor productividad. Uno debería poder crecer porque cada uno de nosotros es más productivo, porque las tecnologías que tenemos son más productivas, porque el capital que tenemos nos hace más productivo. Y los análisis de la productividad total de los factores durante este siglo son tan grima, tan lástima. No hemos avanzado en productividad, hemos crecido por bonanzas externas y porque se ha aumentado el acervo de factores productivos. Pero si uno quiere crecer sosteniblemente debe tener cambio productivo, mejora tecnológica. Y eso no lo estamos teniendo nosotros. ¿Por qué? También producto de un ejercicio que hicimos en FEDesarrollo, y esto lo vamos a tocar más adelante con Santiago, porque en Colombia hay factores adversos a la productividad. Por ejemplo, las deficiencias que tiene el imperio de la ley en Colombia, la corrupción rampante que hay en Colombia, las restricciones al comercio exterior, es decir, si por una parte la política de reindustrialización dice hay que usar los aranceles inteligentes para proteger, por otra parte la evidencia muestra que si uno se aísla del comercio exterior pierde oportunidades de aumentar productividad. Y tres cosas relacionadas con los factores productivos. Uno, el trabajo es costoso en Colombia. Oh, ¿cómo así? Pero es que son unos horrorosos contra el factor trabajo. El costo relativo del factor trabajo se mide en función de su productividad. Si la productividad no mejora, aumentos del costo laboral son aumentos del costo laboral. Lo ideal para una economía es que aumente la remuneración al trabajo porque aumenta su productividad, por educación, por formación, etcétera, etcétera. Ahí nos meteríamos en la discusión de la reforma educativa, que es muy larga. Segundo, el capital es costoso en Colombia. Una bolsa de valores y un mercado de capitales con tantas limitaciones como lo tiene Colombia hace que financiarse y financiar el capital en Colombia sea muy costoso. Trabajo costoso frente a su productividad, capital costoso frente a su productividad y tierra con inmensos problemas, empezando por la seguridad. Así no es raro que haya habido deficiencias en la mejora de la productividad. Un último dato para darle la palabra a Santiago. Cuando uno defiende la internacionalización de la economía, parecería que es un sesgo ideológico. Y cuando uno controvierte el que una reindustrialización se base en la protección, así se llame elegantemente aranceles inteligentes, parecería que es un sesgo ideológico. Miremos un poco lo que dicen los datos. Si uno compara los principales 5 países de América Latina, donde está Colombia, donde está Chile, Perú, Brasil, Argentina, con países que han sido pares más o menos en el mundo, hablo de Indonesia, hablo de Turquía, hablo de Corea del Sur. Acuérdense ustedes que Corea del Sur en los años 50 tenía el mismo nivel de desarrollo de Colombia. Cuando los colombianos fueron a pelear la guerra de Corea, teníamos el mismo nivel de desarrollo. Hoy ni hablar. Cuando compara esos dos conjuntos de países, encuentra dos diferencias. Una, los países del segundo grupo, Turquía, Corea, Malasia, etcétera, están mucho más abiertos al comercio. Si uno suma exportaciones más importaciones, si los compara con el PIB, es 90% del PIB el comercio. Cuando uno mira los países latinoamericanos con la misma medición, no estamos hablando de 90, sino de 57%. Somos mucho más cerrados.
Pero lo que es más interesante, nosotros como países más cerrados hemos visto en los últimos 30 años un crecimiento del PIB per cápita que es apenas el 55% de lo que han crecido los países más abiertos al mundo, los que acabo de mencionar. Por lo tanto, no es solo un sesgo ideológico, es evidencia empírica que buscar reindustrialización con protección es condenarse a no crecer. Por ahí te dejo, Santiago, para ver qué opinas. Ahora volvemos a hablar un poquito más de internacionalización. Muchas gracias, Mauricio. Muy honroso para mí compartir este panel contigo, esta conversación. Quiero agradecerle a Adriana Guillén y a Socajas por esta invitación que me honra inmensamente para hablar de un tema muy importante para el país. Mauricio nos ha indicado cuáles son los objetivos que tiene el gobierno en términos de una reorientación de la producción del país. Nos ha mostrado unos sectores, unos objetivos y también unos instrumentos. Hay una vasta literatura económica sobre las condiciones en las cuales un gobierno debe o puede intervenir en la economía para lograr ciertos objetivos. La primera serie, digamos, de condiciones para justificar que un gobierno intervenga los mercados tienen que ver con las fallas de esos mercados, cuando los mercados fallan, ¿no? Y los mercados fallan por diversas razones. Hay sectores de la economía en donde hay muchos riesgos para el sector privado para invertir, ¿no? Como la infraestructura, cierto tipo de educación, la base científica y tecnológica, sobre todo en ciencias básicas, ¿no? En que se puede justificar que el gobierno intervenga. El gobierno debe intervenir justificadamente para la defensa de la competencia, ¿no? Y en eso pues creo que tenemos todos un acuerdo. Cuando hay faltantes y asimetrías de información entre unos sectores y otros, los mercados de la información no son perfectos, entonces puede haber razones para intervenir. Cuando hay externalidades negativas, las llamadas externalidades negativas, cuando un sector contamina, ¿no? Emite mucho CO2 o hace mucho ruido, entonces hay razones para que el gobierno intervenga. Hay razones o puede haber razones también de intervención para proteger los datos de los usuarios, un poco lo que estamos viendo ahora con ciertas de estas compañías de punta y de información, ¿no? Que utilizan a veces los datos de las personas para fines que los mismos ciudadanos no conocen. Digamos, esas son como unas razones que se han dado para reorientar a la economía de un país. Pero la política industrial va mucho más allá de eso, ¿no? Mucho más allá de corregir fallas de mercado, pues no se limita a la eficiente asignación de recursos por el lado de la oferta. Esa orientación obedece también a unos planes, a determinadas políticas, en algunos casos a determinadas ideologías que pretenden reorientar los fines o los objetivos de una sociedad. También de la literatura, digamos, voy a recoger unas condiciones que se han discutido para que una reorientación de ese tipo, para que una política industrial sea exitosa. Primero, que haya capacidad estatal, ¿no? Para tener una acción eficaz como inversor o como un comprador de bienes y servicios, ¿no? Un Estado eficaz. Se necesita personas con talento y experiencia. Y estas son cosas que debemos comenzar a pensar si existen en nuestro país, ahora o antes, ¿no? No necesariamente en este gobierno. Se requieren instituciones bien diseñadas, objetivos precisos, limitados, claros. Bueno, algo muy importante, los incentivos que se den no deben eliminar la disciplina del mercado, ¿no? Y parte del éxito de países como Japón o Corea del Sur ha sido precisamente eso, ¿no? Los gobiernos han intervenido, pero han dicho, ustedes tienen que exportar
ser exitosos vendiéndole al mundo, acogiéndose a la disciplina del mercado, y si ustedes demuestran eso, podemos apoyarlos para que exporten aún más, ¿cierto? Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mauricio, una política de protección arancelaria, ¿no?, para competir aquí entre nosotros, pues va en contra de esta condición para una política industrial exitosa. Bueno, se dice también, si el Estado va a intervenir, que intervenga en infraestructura, en investigación y desarrollo, ¿no?, que también puede ser conjunta entre el sector público y el sector privado, ¿no? Y se puede, contra esas externalidades negativas, ¿no?, poner cosas, si están bien justificadas, ¿no?, impuestos a sectores que generan externalidades negativas como mucha emisión de CO2 y ese tipo de cosas. Ahora bien, hay razones en contra de la política industrial, ¿no? Y aquí me voy aproximando un poco a nuestro país. Primero, los gobiernos acaban eligiendo a ganadores y perdedores. Eligiendo ganadores y eligiendo perdedores. Y en ese sentido también los recursos pueden acabar en clientelismo y corrupción. Una tercera razón, los estados muchas veces no tienen equipos de planificación para hacer esta política y que esta política produzca efectos en el largo plazo. En otras ocasiones, y en cuarto lugar, que un gobierno se enmarca en este tipo de cosas, enfrenta represalias de otros países. Y eso ya lo hemos oído acá en Colombia. Mucha gente está diciendo hay que renegociar el tratado de los Estados Unidos, ¿no? Pero otras personas están diciendo, si usted se mete en eso, aténgase a las consecuencias, ¿no? Si empezamos a proteger a unos sectores, Estados Unidos nos pone trabas para el café o para otras cosas, ¿no? Otra razón, usted puede hacer ciertas cosas, medidas arancelarias y otras, ¿no?, pero eso puede redundar en mayores precios y en menor competencia para los ciudadanos. Sexto, los políticos se meten usualmente en estas cosas y tienen tentación de aprovechar las políticas industriales para usar fondos públicos para sus objetivos regionales y personales. Y usualmente los políticos están en contra de la disciplina del mercado, ¿no? La disciplina del mercado, porque si usted tiene que tener disciplina del mercado, tiene que ser muy productivo y eso puede tomar tiempo, ¿no? Y una última razón es que, en contra de esto, es que muchas veces se justifican estas cosas por el llamado sesgo de selección. O sea, se escogen políticas que han sido exitosas en el pasado, ¿no? Pero entonces solo se resaltan las buenas, las que han producido cosas positivas, no las que han fracasado, que son la inmensa mayoría. Eso se llama, ¿no?, el sesgo de selección. Voy a entrar entonces un poquito a nuestro país, los problemas ya que con este marco general podemos enfrentar en Colombia para una política de esta naturaleza. El primer punto es que en Colombia tenemos un Estado muy débil, muy débil. Todas esas condiciones para una política industrial, una política productiva en general exitosa, es que el Estado funcione, que tengamos un Estado que cumpla las razones de su razón de ser. En Colombia tenemos un Estado muy débil. Comenzando, que el Estado provea bienes públicos esenciales como seguridad y justicia. Ya los mencionó Mauricio. ¿Qué es el Estado en su definición más básica, más fundamental? Es la entidad que tiene el monopolio de la fuerza sobre todo el territorio. Una definición clásica que dio Max Weber hace un poquito más de un siglo, ¿no? Poco antes de morir, y se ha vuelto como la definición clásica fundamental de lo que debe ser el Estado. Y lo menciono porque en Colombia estamos volviendo a ver otra vez temas de seguridad física muy serios, ¿no?
El Estado no tiene el monopolio de la fuerza. Nos mencionan que en este momento podemos tener unos 25 grupos armados ilegales, grandes, que controlan amplios sectores del territorio. Y esto es consistente y concomitante con una expansión de la producción de coca y de clorhidrato de cocaína a partir del año 2013, ¿no? Si estamos pensando, por ejemplo, en una política de desarrollo agrícola o agroindustrial o de turismo, ¿no? La seguridad física va en contra de ese objetivo esencial, ¿cierto? Y como también conocemos y han argumentado los grandes académicos de estos temas, cuando no hay monopolio de la fuerza en un país, tampoco puede haber una justicia efectiva. No. Sin seguridad y sin justicia no existe la provisión de los bienes y servicios públicos esenciales para el Estado. En Colombia, según la OCDE, es el país que menos confía en sus instituciones y está por debajo de la media de América Latina. Según un indicador también de la OCDE, Colombia es el país más inestable políticamente y que percibe más violencia originada en conflictos políticos, ¿no? Después de México, Colombia tiene la tasa de homicidios por 100.000 habitantes más alta, ¿no? Alrededor de 24 entre todos los miembros de la OECD. Entonces yo digo, estos objetivos que ha mencionado Mauricio son objetivos loables, ¿no? Pero primero es lo primero, ¿no? Y nosotros no podemos dejar de insistir que necesitamos volver a tener un Estado, ¿no? Un Estado seguro que provea estos bienes esenciales de seguridad física y de seguridad legal. A estos problemas podemos sumarles otros que tienen que ver ya más directamente con el desarrollo económico. Y Mauricio ya mencionó algunos de ellos. La informalidad. La informalidad laboral puede estar alrededor del 60%, pero bien medida la informalidad laboral en Colombia de pronto es más del 80%. ¿Por qué? Porque esa cifra del 60%, que ya es altísima, ¿no? Ya es muy alta. En España eso puede ser el 3%. En Chile, que la consideran los chilenos muy alta, es de un 25%. Aquí es 60%. Pero esa cifra sale de preguntarle a la gente en las encuestas de hogares del DANE, ¿usted cotizó a pensiones el mes pasado? Entonces usted dice no, de ahí sale el 60%. Pero si usted pregunta, ¿usted cotizó a pensiones o a salud contributiva, no el mes pasado, sino por lo menos 10 meses durante el último año, eso se sube a más de 80%. O sea, tenemos una informalidad muy alta, ¿no? Con esos niveles de informalidad, la profundización financiera del país, no voy a dar todas las cifras porque me extiendo mucho, la profundidad financiera es baja, la valorización de nuestro mercado de capitales es muy bajo, ¿cierto? Porque los cotizantes a pensiones son bajos por esa informalidad, entonces el ahorro es bajo y no tenemos los niveles que tienen otros países. Y también mencionar que la línea divisoria entre la informalidad y la ilegalidad es una línea muy tenue, ¿no? Una línea muy tenue. En los países en donde hay alta informalidad, hay baja productividad. Mauricio también ya lo mencionó. La productividad medida en horas, en dólares por hora trabajada en Colombia es de unos $15. El promedio de la OECD es 60. Un país como Irlanda son $120 por hora trabajada. O sea, tenemos unos niveles de productividad bajísimos. Y si medimos la productividad como el producto por trabajador con relación al producto por trabajador de los Estados Unidos, nuestra productividad es un 30% de lo que era hace 50 años, ¿no? Hace 50 años. Y consecuencia de todo esto, nuestra tasa de ahorro es muy baja, un 14% del Producto Interno Bruto, ¿no? En Chile es del 25%, en un país como China está encima del 40%, ¿no? Entonces, alta informalidad, bajísima productividad, muy bajo ahorro. Si usted tiene bajo ahorro,
baja inversión y una tendencia a un deterioro en la cuenta corriente, la balanza de pagos, ¿no? Que se define básicamente como la tasa de ahorro bajo la tasa de inversión. Si la tasa de inversión es baja y usted quiere invertir, aumentar en 3 puntos del PIB, ¿no? El gasto público, aunque sea en inversión, usted tiene una tendencia a deteriorar la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y termino, para no extenderme más, con unas causas adicionales, aparte de la seguridad de esta baja productividad y de esta alta informalidad que tenemos. Tenemos una educación muy deficiente, ¿no? Colombia tiene las peores pruebas PISA de la OECD. Según el informe de la misión de empleo del gobierno anterior, dirigida por el mexicano Santiago Levy, el SENA, analizan al SENA y comparan la formación técnica, ¿no? y profesional del SENA con lo que hay en otros países, Chile, países europeos. Deja muchísimo que desear. Y con el SENA se podría hacer algo muy importante y a corto plazo, ¿no? Aprendiendo, por ejemplo, las experiencias de entidades como Protalento. No sé si conocen Protalento, ¿no? Protalento entran jóvenes bachilleres de escasos recursos, estudian 8 meses y aprenden programación, algoritmos, ¿no? Todas estas cosas de la economía del conocimiento del siglo XXI, y las empresas se los rapan para contratarlos. Entran ganando entre 3 y 4 salarios mínimos como primer salario, ¿no? Es el tipo de cosas que debería hacer el SENA, ¿no? Y adaptarse, por supuesto, a las economías regionales dependiendo de las circunstancias. ¿Por qué tenemos también una informalidad muy alta? ¿No? Que tenemos el impuesto a las transacciones financieras. Entonces hay un uso del efectivo demasiado elevado. El efectivo como porcentaje de M1, de la definición de dinero de M1 en Colombia es el 50%, en Chile es el 15%, en la Unión Europea es solo el 10%. Los impuestos a las empresas. Colombia tiene una tasa de impuestos sobre los ingresos corporativos del 35%, la más alta de la OECD, ¿no? Y la tercera más alta de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, me falta algo que también ya mencionó Mauricio, ¿no? En Colombia tenemos el salario mínimo más alto del mundo. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿No? Si eso solo pueden ser $300 o algo así. Es que hay que medirlo, el salario mínimo legal, porque el salario mínimo de verdad no es el legal. El salario mínimo legal es 0, el salario de los desempleados, ¿no? Y hay 10 millones también que ganan menos del salario mínimo legal. Ese salario mínimo legal hay que compararlo con el salario medio o mediano, y es más del 90%, y por eso digo que es uno de los más altos del mundo. Entonces, para concluir, loables los propósitos del gobierno, ¿no? Loables. Pero tenemos una tarea antes de esa muy importante. Temas de seguridad, temas de eficiencia de la justicia, ¿no? Y temas de educación, preparación para el trabajo. Prestemos la atención a esos temas básicos, ¿no? Y no construyamos castillos en el aire pensando que tenemos, ¿no? el Estado que tiene Dinamarca, cuando realmente tenemos el Estado de Cundinamarca. Muchas gracias, Santiago. Yo quiero proponer 2 observaciones a la política como se ha planteado y hacerle una pregunta a Santiago que espero me disculpe por hacerle esa pregunta porque es difícil de responder, incluso para una persona con la vasta experiencia y conocimiento de Santiago, pero ya la voy a decir en un momento. Las 2 observaciones. En la medida en que el gobierno, en una política de reindustrialización, tenga que escoger sectores, como lo mencionó Santiago, ese es uno de los problemas centrales de una política de reindustrialización. ¿Para qué? Para darle ayudas, para darle subvenciones, para darle protección, para darle recursos, etcétera, etcétera.
se fortalece algo que no es ni mucho menos oportuno en la actual coyuntura colombiana, a mi juicio, y es la dependencia de un sector de la voluntad de un funcionario público. Creo yo que en un momento en que el sector privado no sabe muy bien para dónde agarrar, porque por una parte tiene objeciones, inquietudes acerca de las políticas que se están planteando, pero por otra parte depende de un funcionario para que se le ejecute un presupuesto, unas normas, se saque una resolución, se desbloquee la comercialización de un medicamento, por poner los ejemplos más obvios que estamos sufriendo y viviendo en este momento. El sector privado no sabe para dónde agarrar. Critico, colaboro, un dilema viejísimo en la historia de los regímenes o sistemas de gobierno que tienen cierto poder discrecional sobre las políticas públicas. Eso es gravísimo en el contexto del planteamiento de esta política. El solo hecho de que estemos hablando de 5 apuestas, y por qué no el turismo, por ejemplo, si se supone que la transición, el objetivo de la política de reindustrialización es pasar de una economía extractiva, es decir, dejar atrás los combustibles fósiles, a una economía del conocimiento y no sé qué, si sé cuánto. ¿Cuántas veces no le hemos oído al presidente Petro decir algo que a mi juicio es inverosímil, pero pues habrá muchos que lo ilustrarán de mejor manera, y es que vamos a reemplazar los recursos mineroenergéticos por los recursos del turismo? Me parece que las cuentas no dan por ningún lado, pero supongamos que dieran. ¿Por qué no está el turismo acá? Es increíble. Es increíble. Si el propósito es hacer esa transición energética hacia no sé dónde y aquí no está el turismo, por poner un ejemplo. Pero lo más complicado es que eso se convierte en una captura, en una especie de estado corporativista, donde yo hago crecer la torta. Vean a dónde está llegando Argentina 70 años después de hacer corporativismo. Hago crecer la torta y le doy un pedacito a este sindicato, un pedacito a este gremio, un pedacito a este representante, un pedacito, un pedacito, un pedacito. Y como tengo esos pedacitos, tengo respaldo político para volver a tratar de hacer crecer la torta y volver a repartir. Y eso es lo más ineficiente, improductivo. Vean el caos de Argentina, solo por mencionar algo, incluido el posible resultado de las elecciones. Caótico también. Una observación. Y la segunda, Santiago es prudente, es cauto y es discreto cuando habla del costo del capital y del mercado de capitales. Hemos dicho que uno de los problemas para hacer crecer la productividad, que es un propósito superior porque de ahí crece el producto y de allí se disminuye pobreza, la premisa fundamental de lo que vimos en los últimos 25 años, el 70% de la caída en pobreza en Colombia fue por crecimiento, no por otras cosas. Entonces hay que buscar crecer. Uno de los cuellos de botella es que el capital es costoso, financiar capital es costoso. Santiago en su prudencia no menciona que así como hay una política de reindustrialización, hay otras propuestas, una de ellas la propuesta de reforma pensional. Y la propuesta de reforma pensional, como está planteada en el proyecto del gobierno, le da un golpe de gracia al mercado de capitales en Colombia. Si hoy es costoso financiar una empresa en Colombia y financiar un proyecto productivo en Colombia, con esa reforma pensional que se lleva los recursos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones en un 87% más o menos o 90% como está planteada en la propuesta del gobierno, acaba con el mercado de capitales en Colombia y hace más costoso el capital. Y si quieren ustedes, agarremos la reforma laboral que hace más costoso creo que alguien lo están llamando. Gracias. Hace más costoso el factor trabajo, pero no mejora su productividad. Entonces estamos metidos como en una especie de callejón sin salida, y es que otras reformas empeoran el entorno del crecimiento y la productividad y hacen que esta iniciativa, la política de reindustrialización, no logre sus objetivos ni siquiera los plausibles mínimos, porque todo el entorno va en reversa, en contravía, para hacernos perder productividad. Sé que Santiago va a reaccionar a alguna de las cosas que yo dije, pero le quiero hacer la pregunta. Esta discusión, este congreso, esta conversación, se da en un contexto de tensiones institucionales y políticas.
Hay una propuesta de reforma pensional, una propuesta de reforma a la salud, una propuesta de reforma laboral, un pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo, un legislativo con un signo de interrogación porque uno no sabe si se siguen las directrices de los partidos o se va individualmente a buscar unos éxitos. Hay una meta volante que son las elecciones regionales y en el fondo la esperanza de todos nosotros, porque creo que todos en eso sí estamos sintonizados, la esperanza de que podamos escoger las mejores políticas públicas para tener el mejor país posible y 1000 amenazas en el camino. La pregunta para Santiago es, ¿cómo estás viendo la cosa? Fácil. Sí. No, como tú dijiste, digamos, este es un gobierno distinto, ¿no? Diferente. Yo no diría que es el primer gobierno de izquierda que hay en Colombia. Se dice, pues, que como tú dijiste también, que desde López Pumarejo no ha habido un gobierno tan de izquierda como este. Yo creo que el gobierno de Belisario Betancur fue un gobierno bastante de izquierda, aunque él venía del Partido Conservador, ¿no? Pero, por ejemplo, la caracterización de él de la violencia en Colombia era la caracterización de las condiciones objetivos. Hay violencia porque hay pobreza y desigualdad, ¿no? Eso lo descartó Virgilio Barco, lo descartaron otros presidentes, ciertamente Álvaro Uribe, ¿no? Y ahora Petro vuelve a tomar, ¿no?, esa caracterización de la violencia para justificar muchas de estas políticas, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, este gobierno tiene similitudes con otros anteriores, ¿no?, con otros anteriores. Yo lo que veo es que este es un gobierno que aspira a hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Y eso está basado en parte en una gran inexperiencia de los funcionarios públicos y del mismo presidente, ¿no?, que lo que ha hecho toda la vida es oposición, pero no ha ejecutado. Y cuando tuvo la experiencia en la alcaldía de Bogotá, pues no le fue bien, ¿no? No le fue bien ejecutando, ¿no? Y ha nombrado una serie de personajes que también están guiados más por la ideología, ¿no?, por unas convicciones, por terquedades, y tienen muy poca experiencia en ejecutar cosas. Muchos no conocen el balance de una entidad, los pasivos, ¿no?, los activos, el ROE, la tasa interna de retorno de una empresa pública, en fin, ¿no? Y están pretendiendo hacer demasiadas cosas. Hay que abonarles la intención de arreglar cosas, de reformar cosas, ¿no? Aquí hemos hablado de reforma pensional desde hace 15 años. Desde hace 15 años nosotros desde Asofondos hemos pedido una reforma pensional, ¿no? E infortunadamente los anteriores gobiernos no las hicieron, ¿no? No las hicieron. Obviamente no estamos de acuerdo con el tipo de reforma pensional que ha planteado, como tampoco estamos de acuerdo con la reforma laboral, menos con la reforma a la salud. Entonces, tú me preguntas, ¿qué opino de todo esto? Yo creo que el país, en sus diferentes sectores, ha tenido como un proceso de aprendizaje, ¿no? Al comienzo se dijo, bueno, ganó Petro, entonces tratemos de ayudarle. Su primer discurso fue un discurso amable, de una unidad nacional. Entonces todos vimos a José Antonio Campo, Cecilia López, Alejandro Gaviria unirse a ese gobierno, y otros sectores, ¿no?, y economistas y analistas lo apoyaron desde afuera, ¿no?, como nuestro amigo Rudolf Gómez y otras personas. Eso parecía como una luna de miel, ¿no? Pero la realidad pues es terca. El gobierno comenzó a proponer cosas
nombró unos ministros y unas ministras, ¿no?, con estas características que he mencionado, y las cosas empezaron a enredarse. En el Congreso armó una gran coalición que parecía muy fuerte, pero a medida que se fue desentrañando esto, que los funcionarios y todos empezaron a percatarse de la realidad, ¿no?, esa burbuja que se armó al comienzo se ha ido desinflando, ¿no?, se ha ido desinflando. Yo creo que ha habido un proceso de aprendizaje muy grande en los gremios, en el mismo gobierno, que el gobierno de pronto es el que va más atrasado, ¿no?, pero también en el Congreso, ¿no? Yo no puedo decir que el Congreso sea un Congreso, pues, ¿no?, perfectamente claro de lo que quiere, de lo que se puede hacer, pero el Congreso ha evolucionado bastante, ¿no?, ha evolucionado bastante. Se están exigiendo mesas técnicas para discutir, ¿no?, los temas, incluyendo la reforma pensional, ¿no? Yo no pierdo la esperanza de que este proceso continúe. El nuevo presidente del Congreso, el senador Iván Name, es muy consciente de que la reforma pensional, por ejemplo, es un tema técnico, complejo, difícil de explicar, difícil de asimilar, ¿no? Ha creado audiencias públicas, está proponiendo otras mesas técnicas para más adelante, y yo guardo la esperanza de que al final de ese proceso, ¿no?, si esta reforma sigue adelante, pues sufra muchas modificaciones, ¿no?, al proyecto actual, que atenta contra el mercado de capitales, que destruye prácticamente un 80-90% del flujo del ahorro, que no aumenta la cobertura, que genera un pasivo pensional gigantesco que van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no?, que le quita la propiedad del ahorro a los trabajadores, que le quita la capacidad de escoger quién le administra esos ahorros. Y algo que es muy apreciado en las encuestas por los ciudadanos, le quita la heredabilidad de los recursos a los trabajadores. Una madre, un papá, ¿no?, que se muere y tiene unos ahorros acumulados, con este proyecto de ley no se los puede dejar a los hijos. En las actuales circunstancias, en los fondos de pensiones, si un papá o una mamá se muere, eso lo pueden heredar los hijos, los nietos y otros familiares hasta 5º grado de consanguinidad, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que cada vez más senadores, esto está en el Senado, entra ahora a la plenaria del Senado, cada vez más senadores de diferentes partidos, muchos incluso de la coalición del gobierno, están entendiendo, ¿no?, estas condiciones del proyecto de reforma pensional, y se los ve con una capacidad para hacer ajustes, para hacer cambios importantes.